Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día que nos permite poder estar en su casa. En este mes, hermanos, conmemoramos 508 años de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Y estas fueron clavadas ahí para que fueran debatidas. El prefacio de este documento revela el motivo de publicar estas tesis. Lutero decía en las tesis: por amor a la verdad y el deseo de que la verdad salga a la luz. Al final de su expedición, Lutero estaba seguro de una cosa: la Iglesia, el catolicismo romano de la segunda mitad del periodo medieval, se había desviado del camino, o lo que los reformadores en Ginebra decían: la Iglesia estaba en completa oscuridad. De ahí nace la frase post tenebras lux, ¿verdad? Que después de las tinieblas la luz. Citando la Escritura, Martín Lutero declara en la tesis 92 lo siguiente: que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo: paz, paz, y no hay paz. Fin de la nota. Y así proclamaron, ¿verdad?, las tesis que serían escuchadas alrededor del mundo, porque fueron clavadas, así como nosotros, pensemos nosotros hoy, como nosotros posteamos en nuestras redes sociales, fueron clavadas en una puerta de que con seguridad todos habrían de leer. Y la obra del Espíritu Santo era tal, y el propósito de Dios era que la imprenta estaba en auge en ese momento. Y se hizo una reproducción de estas tesis y prácticamente todos tenían una copia en su mano de estas 95 tesis. Y así comenzó la Reforma Protestante. Parte del legado que nosotros podemos decir de la Reforma Protestante y la cura teológica que los reformadores presentaron a la enfermedad en la que la Iglesia había caído en ese momento, ¿verdad?, es prescrita por los reformadores y últimamente resumida en lo que comúnmente conocemos como las 5 solas de la Reforma. Y a su vez están divididas en 3 áreas. Nosotros conocemos las 5 solas de la Reforma, yo se las voy a mencionar ahora. Hoy estuvimos hablando en Escuela Dominical, la hermana Norma, de la sola Escritura, ¿verdad? Solo la Escritura. Y el pastor Enoch estuvo predicando la semana pasada acerca de la semana antepasada, acerca de la sola Escritura. También tenemos solo la gracia, ¿verdad? Solo por gracia, solo la fe, que es solo por medio de la fe, y solus Christus en latín, que significa solo en Cristo. Pero al final, ya mencionamos 4 solas, todo esto nos lleva a una sola cosa: soli Deo gloria, que todo es hecho solo para la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero les mencionaba que estas solas están divididas en 3 áreas específicas de la vida. Primero, la Escritura. Esa es la primera área. Cuando tenemos que hablar de Cristo, el pecado y la salvación, dentro de este grupo hay 3 solas: sola gracia, sola fe y solo Cristo. Y la última, el significado de la historia y de la vida: soli Deo gloria. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de la historia? Dios siempre se va a llevar la gloria. Ahora, el tema que les quiero compartir esta mañana, pero antes la cita, me gustaría que busquen 2 Corintios 5. Mis queridos hermanos, para hacer un resumen breve de estas 5 solas, pensemos en el edificio de la fe, como este edificio. Y esas 5 solas son esas 5 columnas sobre las que se sostiene la fe reformada. Hermanos, pensemos por un momento. ¿Ustedes se sentirían tranquilos si nosotros quitamos esa columna de ahí? Cualquiera puede pensar: me estorba esa columna, no logro ver. ¿Qué pasa si quitamos esa columna de ahí? El edificio se viene abajo. Así es. Ninguna de estas solas nosotros podemos quitarla.
Estas solas son sobre las que descansa el edificio de la fe. Y mire lo que dice, pensando, porque ya se habló de la sola escritura. Ahora vamos a hablar en esta mañana solo en Cristo. Ese es el tema de esta mañana, solo en Cristo. Y me encanta ese cántico que acaban de entonar ahora, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y nosotros vamos a exponer hoy por qué Jesucristo basta. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. ¿Lo tienen? Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta mañana y la gloria a usted. En el nombre de Jesús, Señor, gracias le damos por la obra que hizo en el siglo XVI. Y le pedimos, Señor, que si necesitamos hoy en nuestros días una reforma, Señor, que usted, que su Espíritu Santo obre en el corazón de esos hombres que usted aparta, de ese remanente que usted escoge, Señor, para esto. Que podamos ser instrumentos en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos proclamar la palabra de Dios con denuedo, Señor. Que podamos, Señor, glorificar su nombre. Que podamos estar confiados solamente en la obra de Cristo y solo de Cristo, en el nombre de Jesús. Bendiga a la iglesia en esta mañana. En su nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El Catecismo Mayor de Westminster ofrece una declaración concisa de la doctrina bíblica acerca de la justificación. La pregunta es, ¿qué es la justificación según esta pregunta 70 del Catecismo Mayor de Westminster? La respuesta: la justificación es un acto de libre gracia de Dios para con los pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, acepta y considera sus personas justas ante sus ojos, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por la perfecta obediencia y la plena satisfacción de Cristo, por Dios imputada a ellos y recibida solamente por fe. Les mencionaba que hace 2 semanas, hermanos, se hablaba acerca de la sola escritura. Y hoy vamos a hablar, como ya les decía también, acerca de solo en Cristo. Hermanos, pensando en esto, nosotros deberíamos preguntarnos, y la iglesia en ese tiempo, las personas en ese tiempo, mejor dicho, se preguntaban, ¿cómo puedo justificarme delante de Dios? Y yo he hecho varias veces esta pregunta. A varios de ustedes yo les he hecho esta pregunta. ¿Qué ha hecho para merecer su salvación? ¿En qué ha cooperado con su salvación? Y esta pregunta se la hacía el joven rico al Señor. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y es que el hombre siempre está buscando, el hombre siempre ha tenido un deseo de reconocimiento. Siempre ha buscado mérito en la salvación. Y han visto cuando nosotros predicamos en que nosotros no podemos cooperar en nada con nuestra salvación, las personas dicen, no, es que yo tengo que hacer algo para mi salvación. Ese es el orgullo humano. Ese es el deseo humano de cooperar con Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el hombre no puede hacer nada para salvarse. El mérito completo y la gloria por nuestra salvación es únicamente del Señor. La iglesia de hoy experimenta este tipo de dudas. El evangelio que se predica hoy muestra la obra de Cristo como incompleta. ¿Se han fijado? Esto no da paz ni seguridad a nuestra salvación. Y en el tiempo de la Reforma no se rechazaba a Cristo como el medio para nuestra salvación, sino que se rechazaba se decía que la obra no estaba completa. Para eso la iglesia decía que se necesitaban otras cosas, como el bautismo, por ejemplo, que salvaba. De esa manera Roma controlaba la vida de las personas desde que nacían, con el bautismo,
hasta que morían con la extrema unción y más allá de su muerte, con las misas. O sea que la persona no terminaba con su salvación ni siquiera muriendo. Los familiares se encargaban, hermanos, de poder suministrar para esa salvación. Y ahí por ahí ustedes saben el tema de las indulgencias. ¿De qué manera, nos preguntamos entonces, somos reconciliados con Dios? ¿De qué manera? Y si ustedes leen el contexto de este pasaje, la iglesia de Corinto también tiene y experimenta este tipo de dudas. ¿Cómo somos reconciliados con Dios? El apóstol Pablo habla aquí del ministerio de la reconciliación en este capítulo 5. ¿Cómo? Nosotros entendemos, hermanos, el concepto, para ya ir entrando en materia. Nosotros conocemos el concepto y nosotros decimos, podemos preguntar, ya lo hemos dicho acá, ¿qué hizo Cristo por ti? Cristo murió en la cruz por mí. ¿De acuerdo? Predicamos de que Cristo murió en la cruz y de que Cristo resucitó. Pero vamos a profundizar más en eso porque eso lo conocemos muy bien, estamos seguros de eso. Pero veamos, miren lo que dice este pasaje y lo vamos a descomponer. Al que no conoció pecado, esa es la primera característica que habla de Cristo. Primero dice que Cristo no conoció pecado. Y este fragmento es una verdad fundamental y clave para nuestra salvación. Esto es importante que nosotros lo sepamos, que Cristo no conoció pecado, sino que Él fue el Cordero perfecto para el sacrificio. Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿verdad? No solo era necesario que Él fuera a la cruz, no solo era necesario que Él descendiera del cielo y fuera a la cruz, muriera, resucitara y ascendiera al cielo. Me llama la atención, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer Éxodo 12, y ahí se instituye la Pascua y se dan los requisitos de la Pascua. Y se dice que se debe tomar un cordero el 10 de cada mes, el 10 de ese mes, perdón, del primer mes del año. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, dice Éxodo 12. Y lo interesante es que el cordero se toma el 10 de ese mes. Pero el cordero no es sacrificado el mismo 10 de ese mes. Es sacrificado 4 días después, en el 14 del mes. Mire qué interesante cómo apunta a Cristo esto. Si usted lee Éxodo 12 se va a dar cuenta, va a ver prácticamente la imagen de Cristo en la cruz ahí, en ese cordero de la Pascua. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, pero no lo sacrifique ese día. Hay que observarlo durante 4 días. Hay que verlo durante 4 días. En el día 14 del mes, el cordero se sacrificaba. Y ese punto litúrgico no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué esa observancia del cordero? No solo era necesario que Cristo descendiera y fuera a la cruz, sino que era necesario que Él fuera perfecto en obediencia. Él estaba siendo observado. Él fue perfecto en obediencia. Por eso el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado. Y Hebreos, vaya a Hebreos 4:15. Hablando de Cristo como el gran sumo sacerdote. Hebreos 4:15. Amén. Por ahí lo van a pasar también, pero búsquelo en su Biblia. Puede que nos equivoquemos, ¿verdad? Hebreos 4:15. Amén. Dice ahí: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Para que nuestro pecado fuera cargado sobre él, debía ser perfecto, es decir, sin pecado. A esto apuntaba, como les mencionaba, el Cordero de la Pascua. Ahora, les voy a leer lo que dice Primera de Pedro 1:18. Si usted gusta, vaya buscándolo ahí. Primera de Pedro 1:18. Y esto es importante para respaldar lo que acabamos de decir acerca del sacrificio de Cristo. Primero, que no conoció pecado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo.
Y esto es importante porque recuerde que este es el evangelio de la reconciliación. Roma predicaba otro evangelio en ese momento. Roma añadía a la obra de Cristo algo más. La obra de Cristo no era suficiente. Y hoy también parece que la iglesia necesita ser reformada porque está añadiendo a la obra de Cristo. Primero dice acá el apóstol Pablo, al que no conoció pecado. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Mire lo que dice ahí, lo tienen, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero debía ser sin mancha y sin contaminación. Si en Cristo hubiese habido pecado, si en Cristo hubiese habido el poder pecar, Cristo necesitaría también de un Salvador. Y Él no podría garantizarnos nuestra salvación. Isaías 53 nos dice que se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, 800 años antes de esta profecía, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, nunca hizo maldad. Y quiero leerles este apartado de la impecabilidad de Cristo. Y la impecabilidad de Cristo, o sea que Él no podía pecar, no solo nos sirve como ejemplo, sino que es fundamental y necesaria para nuestra salvación. Si Cristo no hubiera sido el Cordero sin tacha y sin mancha, no solo no podría haber asegurado la salvación de ninguno, sino que Él mismo habría necesitado un Salvador. Los múltiples pecados que Cristo llevó en la cruz requerían de un sacrificio perfecto. Ese tenía que ser hecho por uno que estuviera libre de pecado. Ahora, ¿qué más dice el apóstol Pablo? No solo que Cristo era el Cordero perfecto. Ahí mismo en 2 Corintios, no lo pierdan. Al que no conoció pecado, ¿qué pasó? Por nosotros lo hizo pecado. Mire qué interesante. Al que no conoció pecado, al que estaba libre de pecado, al que no podía pecar, Dios lo hizo pecado por nosotros. Ahora, hermanos, debemos entender esta parte porque esto debemos tenerlo muy claro. Acabamos de decir que Él no podía pecar, que Él no podía hacer pecado, ¿verdad? Que no hubo engaño en su boca. ¿A qué se refiere? ¿Cómo ordenamos esta idea con esto de que por nosotros lo hizo pecado? Esto no significa que Jesús se convirtiera realmente en pecado, pues Él es santo y no hay pecado en Él. Tampoco significa que se convirtiera en pecador, porque algunos han predicado que Cristo fue el mayor pecador, diciendo de que Él llevó el pecado de todo el mundo. Vea estas malas expresiones desde el púlpito. No significa eso que diga acá que por nosotros lo hizo pecado. Y en tercer lugar, no significa que sea culpable de pecado. No es pecado, no se convirtió en pecado realmente. Tampoco significa que se convirtiera en pecador. Y tampoco al ir a la cruz Cristo es culpable de pecado. ¿Qué significa esto entonces, hermanos? La manera adecuada de interpretar podemos ver en la doctrina de la doble imputación. Acá hemos hablado de la doctrina de la doble imputación. ¿Ustedes saben qué es eso? Suena extraño. Doble imputación. Pongámoslo mejor como un intercambio. Pongámoslo como un intercambio. Yo pongo esta parte, el Señor pone esa parte. Y no me malentiendan, ya lo van a ver de qué manera. Los reformadores entendieron que el versículo explica que Jesús fue tratado como pecador en nuestro lugar. Es decir, asumió la pena del juicio de Dios por nuestros pecados. Significa que, aunque Él fue sin pecado, fue tratado como si no lo fuera. Aunque era inocente de culpa, sobre Él recayó toda nuestra culpa. Mire lo que dice Isaías 53. No podemos
desligar nosotros esta profecía 800 años antes de que el Mesías fuera a la cruz. Isaías 53, vaya a Isaías 53. Amén. Isaías 53. Amén. Muy bien. Miremos los versículos 4 y 6, al 6, desde el 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6. Mira lo que dice ahí. Por ahí están pasándolo en pantallas también. Ciertamente llevó él, Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor cargó en él el pecado, puso la carga sobre él y fue tratado con la pena que merecía un pecador, aunque nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere con esta doble imputación? Todos nuestros pecados fueron cargados. Ese es el intercambio. Nos es quitada la carga de nuestros pecados y es puesta sobre Cristo y llevada a la cruz. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en cuanto al evangelio de la reconciliación? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué, hermanos? Si nosotros hemos hecho este intercambio, esta doble imputación, o sea, mis pecados son imputados en Cristo y llevados a la cruz, ¿qué se nos ha imputado a nosotros? ¿O qué en el intercambio, qué se nos ha dado a nosotros? Porque recuerdes, imputación doble. ¿Para qué dice el apóstol Pablo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben que a Lutero le gustaba llamarle justicia ajena o justicia extraña? ¿Y a qué se refiere con justicia ajena o justicia extraña? Lutero decía que esa justicia o cambiémosle el nombre, esa justificación delante de Dios no la podía encontrar en él mismo. Nosotros esa justicia no podemos encontrarla en nosotros mismos. Dice Lutero, esta justicia es de alguien más. Y esa justicia que Cristo, por su perfecta obediencia y su sacrificio en la cruz, ganó, nos es imputada a nosotros. Ahora, hay dos tipos de justicia, o al menos dos tipos de justicia a las que le voy a hablar acá. La justicia punitiva y la justicia restaurativa. Para los que están estudiando derecho, seguramente saben, ¿verdad? La justicia punitiva, hermanos, es el castigo como infractor de la ley. Es el castigo que recae sobre alguien como infractor de la ley. Nosotros fuimos los infractores de la ley. Merecíamos la justicia punitiva de Dios. Pero esa justicia punitiva cae sobre Cristo. Ahora sobre nosotros cae la justicia restaurativa. Y esa es la justificación delante de Dios. Esa es la santificación y la obra del Espíritu Santo delante de Dios. Es restaurar, pensando en términos legales, es la parte afectada, es restaurarle aquello que le ha sido quitada a la parte afectada. Entonces, saben que la iglesia en ese tiempo añadía a la obra de Cristo. Añadía algo más, no era suficiente. La obra de Cristo no era completa. Era necesaria la iglesia, decían, ¿verdad? En el tiempo de Roma. Era necesario y solo en la iglesia había salvación. Si no era bautizado, sus pecados no podrían ser purgados, ¿verdad? No podrían ser purificados. Entonces miren el legado, la obra del Espíritu Santo en la Reforma.
el legado que nos han dejado estos grandes reformadores para que nosotros los recordemos, ¿verdad? Y me gustaría que vayan a Isaías 53 nuevamente, pero en el versículo 11, para que veamos esta profecía acerca de Cristo. Lo que Cristo realmente hizo es suficiente, hermanos. Y nosotros podemos preguntarnos hoy, ¿le estamos añadiendo algo a la obra de Cristo? Mire cómo fue. Isaías 53, 11, por ahí lo van a pasar también. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La obra fue completa. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesucristo basta, cantamos hace poco. La obra de Cristo es suficiente. No tenemos que añadir. ¿En dónde dice cuando Lutero lee Romanos? Lutero decía que Dios para él era un enemigo, porque Lutero veía en Dios que Dios quería descargar en él la justicia punitiva. Cuando Lutero lee Romanos 1, 16 y 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, Lutero teme. Dios viene sobre mí, que si amo a Dios, no amo a Dios, Dios viene sobre mí, dice Lutero, con su justicia. Luego Lutero ve Romanos 3, 25, en donde dice el apóstol Pablo queda la jactancia. ¿Cómo puede jactarse el hombre de que yo hice algo para merecer mi salvación? Verá el fruto de la aflicción de Cristo en la cruz y quedará satisfecho Dios con ese sacrificio. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto, mis queridos hermanos, significa que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Por eso las palabras del Señor en la cruz, recuerdan las palabras del Señor antes de morir: consumado es. La obra había sido terminada, el sacrificio perfecto del Cordero perfecto había terminado en la cruz. No hay nada más que hacer. El sacerdote en el antiguo pacto ponía las manos sobre el Cordero, representando al pueblo para perdón de los pecados del pueblo, pero ese sacrificio había que repetirlo, había que seguirlo haciendo, no era suficiente. Había que llevar un cordero. La Pascua lo siguen haciendo. El Señor cambió esa liturgia. Hagan esto en memoria de mí, recuerden, esto es lo que significa. Él es el Cordero. Ahora Hebreos 7 dice que Él ya no hay más sacrificio que hacer, porque el sacrificio del Señor es suficiente. Hermanos, pensando en esto, yo pregunto, ¿acaso no es glorioso y no es de gozo para la iglesia esto? Saber que nuestra salvación no descansa en nuestras manos, sino en la obra gloriosa de Cristo. Por eso, con toda confianza, luego el apóstol Pablo en Romanos 8 dice, vaya a Romanos 8, me gustaría que sí lo lea. Con toda confianza, y nosotros, hermanos, podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia, y cuando hemos fallado al Señor, Señor, perdóneme. Señor, perdóneme mi pecado. Saber que ese pecado no es que me da licencia para salir corriendo a pecar, pero la dicha del perdón es recordar el sacrificio de Cristo que fue suficiente. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, desde el 33 y 34, y yo siempre pregunto esto, y me encanta este versículo, 33 y 34, lo tienen, Romanos 8. Preguntas retóricas hace el apóstol Pablo aquí después de eso. Ahí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se levanta para acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Si no fueron los escogidos de Dios los que han puesto sus obras para ser salvados, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vea lo importante de este pilar, de esta base. No podemos quitar nosotros, porque la iglesia en ese tiempo lo había hecho. No podemos quitar nosotros esta base de nuestra fe de en medio, porque se cae el edificio de la fe. Es necesaria y todo obra para la gloria de Dios. Concluyo con esto, hermanos. Es interesante el evangelio de la reconciliación. Cuando usted piense otra vez en la doble imputación, piense entonces también en ese intercambio. Por si estas palabras son difíciles, ¿verdad?, de pronunciar o de meditar en ellas. Piense en ese intercambio. Y miren, les leo acá. La reforma fue un redescubrimiento de la vida y la luz hallada solamente en Cristo. Uno de los relatos, me llamó mucho la atención esto, de esta gran verdad es el escrito por Juana Gray. No sé si habían escuchado de Juana Gray. Y ella reinó en Inglaterra por un total de 9 días. Es conocida como la reina de los 9 días. Reinó en Inglaterra. A ella se le había enseñado la fe protestante y era una fiel en la fe reformada. Y políticamente y con astucia murió el rey, y ella era sobrina del rey en Inglaterra, y la pusieron ahí para que la fe reformada continuara. Pero aparte otros intereses políticos por ahí, ¿saben cuántos años tenía ella? 16 años. Juana Gray, usted puede ir a ver la historia ahí. Inmediatamente se levantaron otros, ¿verdad? Por ahí María, la hija de Catalina de Aragón, encontré en la historia, y Enrique VIII, y armaron un ejército que destruyó a Juana Gray y la encarceló en la Torre de Londres. A ella la encarcelaron a sus 16 años. 9 días duró su reinado. Juana fue martirizada el 12 de febrero del 54, a los 16 años, 1554. 16 años tenía cuando fue martirizada. Mientras estuvo en la torre se le concedió permiso para tener un Nuevo Testamento. En la mañana de su ejecución, ella hizo una anotación en la parte interior, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, pidiéndole al guardia que se la entregara a su hermana menor. Y ella escribió estas palabras, y cito: regocíjate en Cristo como lo hago yo. Sigue las pisadas de tu Maestro Cristo y toma tu cruz. Coloca tus pecados sobre su espalda y siempre aférrate a Él. Y en cuanto a mi muerte, regocíjate como yo, buena hermana, y de que seré liberada de esta corrupción y seré vestida de incorrupción. Fin del comentario. La resolución de Juana frente a la muerte no estaba basada en ninguna confianza en sí misma, ni tampoco en seguir los ritos de la Iglesia Católica. Su confianza, como la confianza de nosotros en esta mañana, vino solo por y a través de Cristo. Nuestra confianza debe estar solamente en la obra de Cristo. Por eso, hermanos, resueltamente, dice la palabra de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, hermanos, oremos al Señor. Gracias le damos, Señor, en esta mañana. Gracias por la obra de Cristo, perfecta obra, obra que satisfizo su ira, Señor, obra que fue suficiente en la cruz. Gracias, Señor, gracias de verdad, Señor, porque esa obra no recayó sobre nuestras manos, Señor, como si nosotros tuviéramos algo que hacer. Gracias, Señor, por esa reconciliación y el evangelio de reconciliación que nos has encomendado. Que podamos ser fieles, Señor, en presentar tu palabra con integridad, Señor. Que mostremos siempre ese evangelio de la reconciliación contigo para todo aquel que necesita de ti, Señor.
Tú eres, Señor, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, Señor, que nosotros podamos ser fieles a las doctrinas en tu palabra, que podamos ser fieles a tu palabra, Señor. Que tu palabra sea predicada íntegra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por esa obra que has hecho, que hiciste, Señor, durante la Reforma, y que esa obra que has hecho, Señor, que hiciste hasta el día de hoy, Señor, resuena, y la gloria, Señor, es solamente para ti. En el nombre de Jesús, que la iglesia pueda estar convencida de esto, que la iglesia pueda descansar en ti, Señor, como el mediador perfecto, como el sumo sacerdote perfecto. Gracias le damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, y por los méritos de Cristo hemos orado. Amén y amén.